Ya, papi.
Bien. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes, doctor. Bien, empezaremos entonces donde hemos quedado. Está un poco la red en la parte de audio, está un poco lenta. Sí, se pierde. Por si acaso, un poquito el audio está entrecortado. Así que voy a hablar un poco más lento para que no se pierda. Ya. Bueno, entonces, la clase anterior estábamos viendo hemodinámica. Habíamos hablado, repasando rápidamente, lo que es el flujo sanguíneo. Que les había dicho que es la cantidad total de sangre que circula en un punto determinado, en un tiempo determinado, que dependía de la presión arterial y de la resistencia vascular. Luego hablamos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Y esta a su vez dependía de la resistencia vascular y del gasto cardíaco. Bueno, el gasto cardíaco es la potencia del corazón, su fuerza, y se mide cuantificando cuánta sangre puede botar en un minuto. Depende de dos factores, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Ya? El volumen sistólico, habíamos dicho, que es la cantidad de sangre que puede botar un solo ventrículo en un latido. Y dependía de 4 factores, ¿no? La fuerza que tiene ese ventrículo, el tamaño de ese ventrículo, el volumen auricular y el retorno venoso. Les había hablado que el volumen auricular es la sangre que empuja la aurícula hacia el ventrículo y depende de dos también, ¿no? Tamaño y fuerza. Y también del retorno venoso. El retorno venoso era la cantidad de sangre que vuelve al corazón. Y este dependía de dos factores. Uno, que es la autorregulación, que está por allá, después lo vamos a ver después. Y el segundo, la volemia, que era la cantidad total de sangre que hay en el cuerpo. Y ahí nos quedamos la clase anterior. ¿Ya? Entonces, la volemia, recordando, habíamos dicho que era la cantidad total de sangre que tenemos en todo el cuerpo. Eso es un valor que equivale entre el 5 al 7% de nuestro peso corporal total. Ahora, dentro de lo que es la volemia, tenemos otro factor que es la reserva sanguínea. ¿Ya? La reserva sanguínea es la cantidad de sangre que podemos perder sin que se afecte nada de la hemodinámica. ¿Ya?
Entonces, esta reserva sanguínea está dentro de la volemia y representa el 20% de la volemia. Bien, entonces vamos a volver a lo que la anterior clase les había escrito. Acá lo volveremos a escribir. Bien, entonces para una persona de 100 kilogramos, habíamos dicho que esa persona tiene 5 litros. ¿Ya? Eso, si lo llevamos a ml, es 5000 ml. Ya. Bien. Para una persona de 50 kilogramos, tenemos que esa persona tiene 2,5 litros. Eso sería equivalente a 2500 ml. Una persona de 10 kilogramos tendría 0,5 litros. Eso es igual a 500 ml. Una persona de 5 kilogramos tendrá 0,25 litros, lo que será igual a 150 ml. Y una persona de 1 kilogramo sí. A ver. Ya, a ver.
Bien. Bien, entonces lo que habíamos hecho ayer. Ya. Entonces habíamos dicho que para una persona de 100 kilos hay 5 litros de sangre, que son 5.000 ml. Para una persona de 50 kilos, 2,5 litros, que son 2.500 ml. Para una persona de 10 kilos, 0,5 litros, que serían 500 ml, ¿no? Y así para cada uno de ellos. Esa sería la volemia. ¿Ya? La volemia. Ahora, vamos a ponerle cuánto es la reserva. No se olviden que les dije que la reserva es igual al 20% de la volemia. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle acá. Esto sería volemia. Ya, esos dos. Por acá le pondremos la reserva. Entonces, la reserva sanguínea para esta persona sería el 20%, que serían 1.000 ml. Ya. Para esta segunda persona, su reserva será 500 ml. Para esta otra, su reserva sería 100 ml. Para esta otra serían 50 ml. Y para la última serían 10 ml. Bien. Entonces, ya, nosotros podemos perder esa cantidad de sangre. ¿Ya? Una persona entonces que pese 100 kilos puede perder 1 litro sin ningún problema. No le va a pasar nada. ¿Ya? En cambio, fíjense, un niño pequeñito de 1 kilo, como lo que hablamos el otro día en la clase, apenas puede perder 10 ml. Esos son 2 cucharillas de café, de las más pequeñitas. O sea, una cantidad bien pequeñita la que puede perder este niño. ¿Ya? Un niño, fíjense, de 5 kilos puede perder 50 ml, ¿no? La tercera parte de un vaso. ¿Ya? Entonces, así calculamos nosotros la reserva. ¿Ya? El ejemplo que les di ayer, por ejemplo, una persona, pongámosle, de 63 kilos. Entonces sería 50 más 10 para los 60 y 3 de esto, ¿no? Entonces sería 630 ml de reserva para una persona de 63 kilos. Bien, este cálculo es lo que nosotros necesitamos para saber cuánta sangre una persona puede perder y en base a eso de repente tomar ciertas medidas. ¿Ya? Por ejemplo, el otro día me preguntaba su compañero qué pasa cuando donan sangre. ¿Ya? Eso está ahí justamente. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes se ha presentado una vez a donar, pero van a ver que cuando uno dona sangre, lo primero que te van a hacer es pesarte. ¿Para qué te pesan? No, ya saben para qué. No, lo que ellos necesitan es saber cuántas reservas tienes. ¿Ya? Y según eso, para poder ver si se te puede sacar o no te puede sacar sangre. Cuando nosotros donamos sangre, la donación es un paquete, ¿no? Un paquete, el envase es de 500 ml, o sea, de un medio litro, pero dentro del envase ya hay anticoagulante 50 ml. Ya, eso significa que lo que nosotros realmente donamos
es 450 ml. Ya es la cantidad que se dona. Ya. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en base al peso, ¿cuál sería el peso mínimo para poder donar? Ya, sería entonces este. Ya. Para poder donar, debo pesar más de 50 kilos. ¿Ya? Entonces, bueno, por ejemplo, yo cuando voy a donar, porque yo dono constantemente, ya como ya me conocen, pues no me pesan, porque a simple vista ya saben que sobrepaso los 50. ¿Ya? Pero a menos cuando van por primera vez y peor si los ven flaquitos, siempre los van a pesar para estar seguros que esté por encima de 50 kilos. Ya que esta cantidad de sangre podemos perder y no pasaría nada. Ya es la reserva sanguínea. Bien, ¿alguna pregunta sobre este punto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a pasar. Doctor, ¿qué pasaría si una persona, digamos, está con síntomas de anemia? ¿Qué pasaría de qué? Si una persona está con anemia, digamos, está empezando la primera fase. No, ¿pero a qué te refieres, no? Porque me dices qué O sea, pasaría, pero no te entiendo. Síntomas, la enfermedad, sobre hemodinámica o sobre la transfusión. eso, la transfusión. Ah, ya. Bueno, si uno está con anemia, tampoco puede donar. ¿Ya? Porque cuando vos donas te van a quitar glóbulos rojos, que ahorita vamos a ver lo que es el componente sólido de la sangre, que ahí vamos a ver los glóbulos. ¿Ya? Entonces, no puedes tampoco donar. Pero eso ellos lo determinan rapidito, te hacen una prueba. Cuando una persona se presenta a donar, ya además de pesarte, te toman una muestra de sangre antes de sacarte, ¿no? Esa muestra de sangre, ellos miden, el ratito tienen un aparatito que les va a medir dos cosas, la glucosa y la hemoglobina. Si cualquiera de esos dos está alterado, no te dejan donar. Ya, ahora, si están bien, ellos te hacen pasar a que te entreviste el doctor, el médico, y el médico entonces ya te hace otro sistema de descarte donde te va a determinar síntomas de diferentes enfermedades, riesgo de alguna enfermedad que se pueda transmitir por la sangre, ¿no? Y según eso también va a decir si se puede donar o no. Ya se hace un sistema para descartar esos casos. Si estás con anemia, no te van a dejar donar. Ya. Eso no sería mi pregunta. Ya. Bien. Bueno, volviendo acá. Entonces, la volemia, ya sabemos que es la cantidad total de sangre que hay en todo el cuerpo. Pero esto depende de dos cosas, dos factores. ¿Ya? Uno, el componente sólido y otro, el componente líquido. Se refiere a la sangre, no se olviden que la volemia es la sangre, ¿no? ¿Ya? Entonces, va a estar compuesto por dos cosas esa volemia o esa sangre que estamos hablando. ¿Ya? Uno será el componente sólido que se refiere a las células sanguíneas. Se refiere a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que sería la parte sólida. Y el componente líquido, que sería el plasma. O sea, el sangre tiene esas dos cosas. ¿Ya? Células sanguíneas y plasma. ¿Ya? Ahora,
¿Cómo sabemos cuánto hay de cada uno de estos? Para eso hacemos una prueba que se llama hematocrito. ¿Ya? Para el hematocrito usamos un tubo de vidrio delgadito que se llama tubo capilar. Ya les voy a mostrar cómo son, pero a ver. Ya. Bien, un tubo capilar es un tubo de vidrio delgadito. Es más delgadito que la mina del lapicero. Ya, pues acaso aquí lo ven. Este es un frasco donde viene y aquí lo vemos a tubo capilar, ¿no? A ver, porque hay otro para que lo vayan viendo. Así, ¿no? Ok, ahí está uno. Aquí tal vez para que lo vean. Este es un acercamiento, ¿ya? La imagen vista de cerca, el tubo capilar. Aquí lo vemos un poquito lejos, ¿no? Bien, son unos tubitos delgaditos. Ahora, ese tubito, tubo capilar, lo que se hace es poner la sangre dentro de ese tubo. Ponemos la sangre dentro de ese tubo. ¿Ya? Ahora, lo hacemos así, que eso de repente, siendo no sangre también, ¿lo han visto? Aquí ven. Esa es una forma también. Se puede sacar la sangre con jeringa y de ahí del tubo donde sacamos, se saca. Lo llena así, el tubito capilar. ¿Ya? Luego de que se llena ese tubo, se lo coloca una plastilina en un extremo, porque ese tubo no está cerrado, es abierto a ambos lados. Y luego se lo coloca en una máquina que gira a altísima velocidad, que se llama microcentrífuga. Ya, que es una máquina así, más o menos. ¿Ya? La que están viendo acá. Esta es la que usamos más. ¿Ya? Aquí se ponen los tubitos capilares que les mencionaba. Aquí arriba, acá. Ahí se ponen. Y luego se los hace girar. Esto gira a más de 25,000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Una vez que termina de girar, se separa todo lo que es sólido de lo que es líquido. ¿Ya? Aquí vemos, a ver. Bueno, creo que es el mejor este de acá. Bien. Lo que se hace es colocar el tubo capilar que les mencionaba, se lo pone en un aparatito que es como una reglita donde se mide desde aquí abajo, ¿ya? hasta donde está llegando la sangre. Puede ser a diferentes alturas, ¿no? Ya más o menos lo que muestran en la imagen de aquí al lado en este otro tubo. No es esto como hacemos, pero nos muestra eso, ¿no? Desde lo abajo hasta el plasma. Entonces se mide eso en milímetros. Luego
se mide desde aquí abajo hasta donde se separaron. En esta imagen, aquí sí nos muestra bien. Ya, entonces, lo que hacemos es sacar el porcentaje de la distancia que hay entre lo que es la parte donde están los sólidos hasta el total. Ya todo esto. O sea, se mide eso, se mide esto, ya, y se saca un porcentaje. Ese porcentaje que obtenemos es el porcentaje de la parte sólida. Por lo tanto, así podemos saber cuánto tenemos del componente sólido. Ya, en su tarea, no sé si habrán hecho algunos, pero les he pedido que hagan justamente eso, el hematocrito. Bien, ese hematocrito entonces nos da el porcentaje, no se olviden, del componente sólido. ¿Ya? Entonces, si una persona le da, por ejemplo, un porcentaje, pongámosle, de 43%, ¿ya? Eso sería la parte sólida. Y la parte líquida sería el restante, que en este caso sería 57%. 57%. Y eso lo podemos llevar a lo que sería el valor que hemos visto hace ratito. Ya, Paule, que para una persona de 100 kilos, habíamos dicho que esa persona tenía 5 litros de sangre. 5 litros de sangre. Entonces, ¿cuánto tiene del componente sólido? ¿No? Sería el 43% de 5 litros, que eso sería 2 litros, 250. 2150 litros, ¿no? Para esa persona. Eso sería su componente sólido. Y su componente líquido, entonces sería pues lo que faltase para los 5 litros, ya que sería 3850 ml, ¿no? Yo lo he puesto aquí en litro, pero es ml. Eso, así. Eso sería para nuestro primer ejemplo de una persona de 100 kilos, ¿no? Y así podemos hacerlo para todo. ¿Ya? Entonces, el hematocrito nos sirve para saber esto, ¿ya? Pero el estudio solamente te reporta este valor, no se olvide, este valor. Ya nosotros tenemos que calcular todo lo demás. También este mismo valor lo suelen usar en el laboratorio para calcular cuántos glóbulos rojos tiene, ya que por si acaso en el laboratorio no se cuentan los glóbulos rojos. Ya cuando te dan el resultado, por decirles 3 millones, 4 millones, no los han contado. Lo que ellos han hecho es agarrar este valor y calcularlo en base al tamaño que tiene un glóbulo rojo. Y según eso, ellos sacan un valor. Por eso, en la emergencia, fíjense, cuando tenemos consulta, nosotros no miramos cuántos glóbulos rojos tiene. Eso se hacía antes y todavía a la gente le interesa cuántos glóbulos rojos tiene. Pero nosotros miramos directamente este valor. Ya que si este valor está bajo, también sus glóbulos rojos están bajos. Bien, entonces ese sería el componente sólido, no se olvide. Y luego está el componente líquido. Bien, ahora como el componente sólido está formado por las células sanguíneas, estas células sanguíneas se van a producir en la médula ósea. Por lo tanto, este componente sólido, estamos hablando de la sangre, depende de la médula ósea. ¿Ya? La médula ósea es el lugar donde se fabrican las células sanguíneas.
sanguíneas. ¿Ya? Por lo tanto, si una persona tiene alguna enfermedad de la médula ósea, no va a poder producir células sanguíneas, ¿ya? Como las leucemias, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente también, si no alimentamos bien al cuerpo, tampoco la médula ósea no puede fabricar glóbulos rojos, ¿no? Las famosas anemias por falta de nutrientes. Bien. Ahora, la parte líquida del plasma depende, lo más obvio, del agua que hay en el cuerpo. Pero ese líquido no es agua pura, tiene otras sustancias disueltas ahí. ¿Ya? Entre estas sustancias disueltas tenemos a la glucosa, al sodio, al potasio, el cloro, magnesio, calcio, proteínas, lípidos, grasas, ¿no? Entonces, no es pura el agua. Por eso el plasma tiene agua y los otros solutos, como los que les he mencionado ahorita. ¿Ya? Las proteínas y todo lo demás. Entonces, todo eso formaría el componente líquido llamado plasma. Pero, sin embargo, el principal es el agua, ya que obviamente está disuelto. Entonces, vamos a usar un poquito de este. Los otros no lo vamos a dar mucha importancia. ¿Ya? El agua depende de lo que es el balance hídrico. ¿Y qué es el balance hídrico? El balance hídrico es el equilibrio entre la cantidad de agua que pierdo y que entra al cuerpo. ¿Ya? Como ven ahí, entonces serían el equilibrio entre ingresos y egresos de agua. ¿Ya? Cuánta agua me entra y cuánta agua boto del cuerpo. ¿Ya? Ahora, el agua que me entra va a entrar de dos vías. Uno es el agua metabólica, que ahí mismo le está mostrando arribita. Vamos a mover un poquito esto. Ya. Uno es acá entonces del agua metabólica y el segundo es la absorción del aparato digestivo. O sea, lo que nosotros tomamos, en otras palabras. Esta agua metabólica se produce por reacciones químicas. No es agua que hemos tomado nosotros. Es una agua que nuestro cuerpo fabrica. ¿Ya? Y el resto del agua entra por lo que nosotros ingerimos. ¿Ya? Ahora, esta agua, ¿ya?, va a entrar en nuestro cuerpo y tendría que equilibrar a la que perdemos, que son los egresos. ¿Por dónde perdemos agua? Como ven, tenemos dos vías de pérdida, las pérdidas insensibles, las pérdidas sensibles. Esto simplemente se refiere a las que se puede medir y las que no podemos medir. Las insensibles son las que no podemos medir y las sensibles las que podemos medir. Entre las insensibles, fíjense, está la evaporación, lo que se evapora del agua, la transpiración, lo que sudamos, lo que respiramos en la expiración. Esa cantidad de agua no podemos medirla porque no podemos capturarla para poder medirla. En cambio, las pérdidas sensibles son la diuresis, que es la orina, y la catarsis, que es lo que defecamos. Que ahí se puede medir la cantidad de agua que perdemos. Entonces, el equilibrio entre esos, entre lo que perdemos y lo que nos metemos, me da el balance hídrico. Bien. Volviendo para acá, entonces. Bien. Se va a aportar. Ya entren rapidito a la otra sesión. A ver si para eso mejora este internet. Ya. Nos vemos.